al capítulo de control de la respiración, ¿de acuerdo? El día de ayer habíamos visto esta diapositiva donde habíamos observado cuál era la relación de la presión de dióxido de carbono y el pH para controlar la tasa de ventilación alveolar. Y habíamos dicho que es directamente proporcional, ¿verdad? A medida que el pH disminuye, entra en una acidosis, inmediatamente sube la tasa de ventilación alveolar para que se pueda compensar este exceso de dióxido de carbono y obviamente mediante la difusión podamos tener mayor cantidad de oxígeno. Y este gráfico pues prácticamente representaba que el pulmón era prácticamente un órgano importantísimo dentro de la regulación y el control de la producción de dióxido de carbono. Ahora veamos cuál es la relación del oxígeno en el control de la respiración, ¿de acuerdo? Ustedes conocen a esta molécula de oxígeno, ¿verdad? Conformado por 8 neutrones y 8 electrones, o sea que es neutro. Entonces, en este sentido, el oxígeno pues prácticamente no va a tener una correlación directa de control con los quimiorreceptores centrales, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque el oxígeno actúa más en los quimiorreceptores periféricos. El mecanismo de acción va a ser directo, ¿de acuerdo? Pero con los quimiorreceptores periféricos, no así con los quimiorreceptores centrales. Para eso, vamos a hacer un recuerdo de cómo es la difusión y cómo está mediado el transporte del oxígeno para que pueda satisfacer las necesidades de las diferentes células y obviamente la disminución de este requerimiento inmediatamente ocasionará los potenciales de acción de los quimiorreceptores periféricos para que se pueda producir un incremento de la tasa de ventilación alveolar. Aquí nosotros vemos un alveolo y vemos los capilares, ¿verdad? Capilares del extremo arterial y capilares del extremo venoso. Entonces, estos parámetros son muy importantes de conocerlos. Nosotros en el alveolo tenemos una presión alveolar de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Y tenemos una presión alveolar de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Cuando la sangre está retornando, o cuando está llegando hacia los pulmones desde la arteria pulmonar, que emerge del ventrículo derecho, pues viene cargado con estas presiones, ¿de acuerdo? La presión venosa del dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio y la presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para que se pueda realizar la difusión de los gases, ¿verdad? Por un gradiente de concentración. Para ello, tenemos que tener en cuenta 3 parámetros muy importantes. El primero, la cantidad de alvéolos. En segundo, el grosor de la membrana alveolo-capilar. Y en tercer lugar, la superficie de intercambio, ¿verdad? Estos 3 parámetros son muy importantes porque en base a eso nosotros vamos a tener un gradiente de concentración. En una persona adulta, pues se llega a tener desde 300 hasta 500 millones de alvéolos, ¿de acuerdo? Y la membrana, el grosor de la membrana de filtración, de difusión alveolo-capilar, pues no supera los 0.5 micrómetros de grosor. Y por último, la superficie de intercambio, pues está dado por 75 metros cuadrados. Esos 3 parámetros pues van a favorecer a que nosotros tengamos un intercambio gaseoso y obviamente puedan difundir por difusión simple tanto la presión alveolar del dióxido de carbono y la presión alveolar de oxígeno. Y es sencillo por el gradiente de presiones. Para el dióxido de carbono, acá nosotros tenemos 45 milímetros de mercurio y en el alveolo solamente tenemos 40. Entonces, por lógica razón, el dióxido de carbono inmediatamente pasa a los alvéolos y por ende se desplazará hacia la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa con el oxígeno? Mire, llega con 40 milímetros de mercurio nada más a nivel de los alvéolos o a nivel de la región alveolo-capilar. Y vean la presión que nosotros tenemos a nivel alveolar de oxígeno, es de 104 milímetros de mercurio. Aquí sí existe una gran diferencia en el gradiente de concentración y de presión. Y por esa razón, sencillamente difunde por difusión simple el oxígeno hacia los capilares, para que tengamos en el extremo venoso capilar una presión arterial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Gracias a esa concentración diferente en el extremo capilar y en el extremo alveolar, se produce la difusión. Recuerden ustedes que en la atmósfera nosotros tenemos una presión o una concentración de oxígeno del 21%.
que, como habíamos dicho el día de ayer, que de acuerdo a la altitud en la cual nosotros nos encontramos, pues sencillamente se produce una diferencia. Para una presión barométrica en la altura de 500 milímetros de mercurio, aproximadamente la presión inspiratoria de oxígeno será de 105 milímetros de mercurio. Pero para una persona que vive en la costa con una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, la fracción del 21% prácticamente será unos 159 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Existe esa diferencia. Y esa diferencia está traducida en la presión inspiratoria de oxígeno. Pero ¿por qué va reduciendo de esa presión que habíamos dicho, 159 milímetros de mercurio, a más o menos 104 milímetros de mercurio? Por la vía aérea superior. Ustedes saben que la vía aérea superior acondiciona, filtra y principalmente llega a disminuir esa presión, con la cual llega hasta los alvéolos hasta 104 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Pero alguien se preguntará, pero en la circulación esta presión todavía desciende más, desciende hasta 95 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y eso sencillamente, como podemos observar acá, solamente el 98% que llega hasta los pulmones se oxigena. ¿De acuerdo? El 2% restante que ya llega hacia la aurícula izquierda, pues está desoxigenada. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos shunts arteriovenosos. ¿De acuerdo? Los shunts son aquellas estructuras anatómicas que pasan directamente del lado derecho al lado izquierdo sin necesidad de producir una difusión de gases. Y estos shunts o flujo de derivación que corresponde al 2% va a producir esa alteración en la presión parcial del oxígeno que entra a la circulación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se deben estos shunts? Principalmente a la circulación bronquial. Esta circulación bronquial que pasa directamente de derecha a izquierda y es sangre no oxigenada. Lo mismo ocurre con las zonas de West, ¿verdad? El día de ayer veíamos las zonas de West, tenemos 3. La relación ventilación-perfusión debería ser de 0.8 a 1. Eso es el parámetro normal. Pero ¿qué es lo que pasa en una zona 3 de West? Donde la presión arterial es mayor que la venosa es mayor que la presión alveolar. Entonces ahí existe un shunt de derecha a izquierda. Es sangre no oxigenada que pasa directamente al lado izquierdo. Lo mismo ocurre con esta circulación bronquial, ¿de acuerdo? Que, como habíamos dicho, es el responsable del 2% de la sangre no oxigenada y por ende baja esa presión que teníamos de 104 milímetros de mercurio, la baja a 95 milímetros de mercurio. Y esa es la presión parcial del oxígeno a nivel de la circulación con la cual va a llegar hacia los tejidos. Veamos acá este cuadro en donde tenemos la sangre venosa que llega al capilar pulmonar y prácticamente por el intercambio de gases que habíamos dicho queda en 104 milímetros de mercurio. Más la mezcla de la sangre de la derivación pulmonar reduce esta presión parcial y llega hasta 95 milímetros de mercurio, con lo cual nosotros vamos a llegar hacia los tejidos. ¿Qué pasa en los tejidos? Obviamente que disminuye, porque inmediatamente cuando la presión parcial llega a los capilares de los tejidos, esta presión baja desde 104 milímetros de mercurio, que bajó a 95, y en el intersticio celular baja hasta 40 milímetros de mercurio. Y una vez que ingresa a la célula, puede incluso llegar hasta 23 milímetros de mercurio. A esta reducción paulatina, desde la atmósfera hasta la célula de la presión parcial del oxígeno, se la conoce como la cascada del oxígeno, ¿de acuerdo? Que va reduciendo a medida que va ingresando el oxígeno desde la atmósfera, vía aérea superior, vía aérea intermedia, vía aérea inferior, a nivel capilar, a nivel de la circulación y a nivel intersticial y a nivel celular, pues es conocida como cascada del oxígeno, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros podemos observar acá que a nivel intersticial, esta presión parcial del oxígeno que llega con 95 milímetros de mercurio y por el gradiente de concentración baja, como habíamos indicado, hasta 40 milímetros de mercurio a nivel intersticial, ¿de acuerdo? Y a nivel celular, como habíamos indicado, llega hasta 23 milímetros de mercurio, suficiente para que se pueda producir el intercambio y la respiración celular interna.
Ustedes saben que existen dos tipos de respiración, una respiración externa y una respiración interna. Y la respiración interna obviamente se produce a nivel celular, a nivel mitocondrial. ¿Para qué? Para que pueda entrar a la glucólisis y posteriormente a la fosforilación oxidativa y se pueda llegar a formar adenosín trifosfato. Ese es el parámetro más importante y el objetivo final de que pueda llegar el oxígeno hacia las células. Veamos acá que no solamente es importante conocer las presiones parciales de los gases a este nivel, ¿verdad? Un parámetro muy importante que ustedes ya lo dominan, y habíamos llevado este capítulo de sangre, la conformación de la hemoglobina, ¿verdad? Ustedes saben que es una proteína que favorece el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y desde los tejidos hacia los pulmones cuando hablamos de dióxido de carbono y desde los pulmones hacia los tejidos cuando hablamos de oxígeno. Entonces, esta molécula de hemoglobina que tiene 4 cadenas, alfas y betas, y por ende hierro, en su estado ferroso, pues transporta oxígeno. Una molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno, ¿de acuerdo? Y ese es el parámetro con el cual la hemoglobina tiene la capacidad de transportar a esta molécula de oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Pero, ¿cuál es el parámetro importante en relación al transporte? ¿De acuerdo? El transporte del oxígeno va a estar mediado por la hemoglobina en un 97%, ¿de acuerdo? 97% del oxígeno que entra de los pulmones es transportada mediante la hemoglobina por los glóbulos rojos. Pero ¿qué pasa con el 3%? El 3% va disuelto en el agua del plasma y otras células sanguíneas. Entonces, cuando nosotros vemos esta cascada del oxígeno que va reduciendo gradualmente, nosotros tenemos que tomar en cuenta un parámetro que es muy importante. La presión parcial del oxígeno será igual a la saturación de oxígeno, porque normalmente la saturación es de 97 milímetros de mercurio y acá estamos hablando en la circulación de 95 milímetros de mercurio. ¿Será un parámetro similar? ¿La presión parcial del oxígeno es igual a la saturación de oxígeno? ¿Sí? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es igual o no es igual? No es igual, ¿verdad? No es igual. Son dos parámetros completamente diferentes que a veces uno confunde por los valores. ¿De acuerdo? La presión parcial del oxígeno nos va a dar una cierta saturación de la hemoglobina. La que satura es la hemoglobina. Y la presión que ejerce el gas disuelto en la sangre es la presión parcial que ejerce ese gas sobre las paredes. Entonces son dos conceptos completamente diferentes. A una presión de 95 milímetros de mercurio, nosotros saturamos 97%. ¿De acuerdo? Quiere decir que la hemoglobina está saturada en un 97% gracias a esos 95 milímetros de mercurio que tiene la presión parcial del oxígeno. ¿Qué es lo que ocurre con el extremo venoso? Si en la sangre venosa el oxígeno retorna con una presión de 40 milímetros de mercurio, entonces satura a 75%. ¿De acuerdo? A 75%. ¿Se han dado cuenta que no existe gran diferencia en una relación de 95 milímetros de mercurio hasta 40 milímetros de mercurio? No existe una gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros, cuando evaluamos la saturación, y vean este aparatito que es muy conocido, ¿verdad? Todos lo utilizan, en la casa se ponen, diferentes personas andan con este aparato para ver cuál es su saturación, pero no comprenden completamente qué es lo que refleja, ¿verdad? Este es un oxímetro de pulso, ¿de acuerdo? Muy conocido, muy utilizado por todos, pero hay que saberle dar la interpretación a este pequeño gran aparato que prácticamente nos ayuda a poder evaluar cuál es la saturación del oxígeno, perdón, cuál es la saturación de la hemoglobina en relación a la concentración de oxígeno. Entonces, acá nosotros tenemos dos parámetros, saturación de oxígeno y el segundo parámetro, la frecuencia de pulso, muy diferente a la frecuencia cardíaca, ¿verdad? La frecuencia de pulso es completamente diferente a la frecuencia cardíaca. Si bien van a la mano, pero puede haber alteraciones en las cuales sea completamente diferente. Entonces, este oxímetro de pulso nos va a dar esos dos parámetros, ¿de acuerdo? La saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca, o en este caso, la frecuencia de pulso. ¿Por qué es importante? Nosotros, con el conocimiento pleno que ya tenemos, que también lo hemos llevado hasta en el anterior capítulo, sabemos que 100 ml de sangre que se encuentra acá contienen, por lo general, 15 gramos de hemoglobina.
Esa es la concentración normal que tenemos en 100 ml de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, esta concentración de hemoglobina tiene la capacidad de cargar cierta cantidad de oxígeno, ¿verdad? Porque para eso sirve la hemoglobina, para cargar oxígeno. Entonces, 1 gramo de hemoglobina va a cargar 1.34 ml de oxígeno. Parámetro estándar, universal, ¿de acuerdo? Entonces, con 1.34 ml de oxígeno en 15 gramos de hemoglobina en 100 ml de sangre, nosotros garantizamos un volumen por ciento que va a llegar hacia los tejidos. Entonces, decimos que con 15 gramos de hemoglobina por 1.34 ml de oxígeno tenemos 20.1. Eso sale en la ecuación aritmética. La saturación de oxígeno al 97%. Habíamos dicho que no llegamos al 100%, ¿verdad? Llegamos solamente al 97% en la anterior diapositiva. Entonces, con esta saturación del 97%, tenemos 19.4. Si aplicamos la misma fórmula en una relación porcentual. ¿Pero qué significa este 19.4? Son los volúmenes por ciento o sencillamente los ml por cada 100 ml de sangre, en este caso del contenido de oxígeno. ¿Será importante todos estos parámetros? Lo es. ¿Por qué razón? Porque gracias a esto nosotros podemos entender el cuadro de la curva de disociación de la hemoglobina, que lo tenemos acá. ¿De acuerdo? Este cuadro de la curva de disociación de la hemoglobina nos refleja 3 parámetros. En primer lugar, los volúmenes por ciento, porque hace un momento hablábamos de volúmenes por ciento, en base a esa fórmula. Tenemos la presión parcial del oxígeno en la sangre y tenemos la saturación de la hemoglobina. Por esa razón les decía, la saturación es completamente diferente a la presión parcial. ¿De acuerdo? La presión parcial, ustedes saben que se maneja mediante la ley de Dalton, ¿verdad? La ley de las presiones parciales. Entonces, analicemos esta curva de disociación de la hemoglobina. Normalmente la curva tiene este parámetro, ¿de acuerdo? Que se puede dirigir a la derecha, bueno, para ustedes a la derecha, y se puede dirigir a la izquierda, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Hay parámetros que influyen en el movimiento o en el desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina. ¿Y cuáles van a ser esos parámetros importantes? Y ojo, al disco duro. En primer lugar, la concentración de hidrogeniones. En segundo lugar, la concentración de dióxido de carbono. En tercer lugar, la temperatura. En cuarto lugar, el 2,3 difosfoglicerato. Esos 4 parámetros son los que van a determinar el movimiento de la curva de disociación de la hemoglobina, o bien a la derecha o bien a la izquierda, ¿de acuerdo? En parámetros o en condiciones no fisiológicas, porque en condiciones fisiológicas nosotros tenemos esta curva. ¿Y qué nos habla? De sangre oxigenada, porque está arriba del 60% de presión parcial y arriba del 80% de saturación, sangre oxigenada, y todo aquello que está por debajo del 80% de saturación y presión parcial debajo de los 60 milímetros de mercurio es sangre no oxigenada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nosotros tenemos la presión, la saturación que habíamos indicado hace un momento de 97% a una presión de 94 milímetros de mercurio, que es la presión parcial del oxígeno, con la cual está ingresando hacia los tejidos. ¿Qué es lo que pasa con la sangre venosa? Tenemos los 60-70% con una saturación con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio. Eso es lo que habíamos comentado hace un momento. Este esquema también nos da otro valor muy importante, que es la P50, ¿verdad? Que es la presión con la cual la hemoglobina satura en un 50%. ¿Y cuál será ese valor de la P50? ¿Cuál será la presión parcial con la cual la hemoglobina satura en un 50%? Pregunta de examen. La presión parcial de la hemoglobina con la cual satura el 50% es de 27 milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Este es un parámetro muy importante que determina cuál es la presión parcial para que la hemoglobina sature en un 50%. Veamos acá el cuadro que hace un momento habíamos observado.
que a 97% nosotros tenemos 19.4 ml en cada 100 ml de sangre, o lo que corresponde a 19.4 volúmenes por ciento, ¿de acuerdo?, de consumo de oxígeno. ¿Qué es lo que pasa en el extremo venoso? 75% de saturación y 14.4 volúmenes por ciento. Entonces acá hay una diferencia, ¿verdad?, entre el extremo arterial que llega al tejido y en el extremo venoso que sale del tejido. Y aquí, si nosotros hacemos una operación sencilla de resta, 19.4 menos 14.4, nos queda 5 volúmenes por ciento, o 5 ml en 100 ml de sangre. Este es el consumo real que tiene el organismo del oxígeno. Y a esto se conoce como coeficiente de utilización de oxígeno, el cual corresponde a un 25% nada más. Entonces ahí tenemos una gran reserva, la cual puede llegar a ser utilizada si el metabolismo se incrementa o si las necesidades celulares aumentan. Por eso decíamos el día de ayer que durante el ejercicio, si bien aumenta la frecuencia respiratoria, el valor de los gases, tanto del dióxido de carbono como del oxígeno, no se altera, porque tenemos esta reserva. Cuando uno hace ejercicio puede llegar a duplicar o a triplicar. Del 25 llegar a utilizar al 50%, del 50% al 75%, y si es necesario llegar a utilizar el 100% del contenido arterial del oxígeno. Por eso es importante determinar cuál es el contenido arterial de oxígeno y el contenido venoso de oxígeno. Y esos dos parámetros, de acuerdo a la necesidad, pues nosotros vamos calculando. En este caso, el coeficiente de utilización en parámetros fisiológicos es del 25%. ¿Qué es lo que pasa en estados patológicos? Lo que habíamos indicado. Cuando se incrementa la concentración de hidrogeniones, cuando sube la presión parcial del dióxido de carbono, cuando sube la temperatura, cuando sube el 2,3-difosfoglicerato, inmediatamente la curva se desplaza hacia la derecha. Para ustedes, a este otro lado. ¿Y qué refiere eso? Una menor afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Vamos al lado opuesto. El desplazamiento de la curva hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Para allá, para ustedes. Y esto sencillamente porque disminuye la concentración de hidrogeniones, entramos en un estado de alcalosis, disminuye la concentración de dióxido de carbono, disminuye la temperatura y disminuye el 2,3-difosfoglicerato. Y eso quiere decir que la hemoglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno. Esos son los dos extremos de la curva de disociación de la hemoglobina. Desplazamiento de la curva a la derecha y desplazamiento de la curva hacia la izquierda. ¿Por qué tocamos este punto? Porque estamos hablando de control de la respiración, ¿verdad? Y nos hemos pasado al transporte del oxígeno. Sencillamente porque este 3% que ustedes ven ahí es el parámetro que determina la presión arterial del oxígeno. Pequeño porcentaje, ¿verdad?, que discurre por la sangre, porque el resto, el 97%, el grueso del oxígeno que es transportado a los tejidos, está unido a la hemoglobina. Entonces, este pequeño porcentaje del 3% es el que nos da la presión arterial de oxígeno, presión parcial del oxígeno, ¿de acuerdo? Y ese es el factor que determina en una gasometría cuál es el valor de la presión arterial del oxígeno, ¿de acuerdo? Por eso es importante conocer todo este mecanismo de control y todo este mecanismo por el cual se transporta el oxígeno para que nosotros recién podamos determinar que esta presión parcial y el contenido arterial del oxígeno es el parámetro más importante para el control de la respiración en los quimiorreceptores periféricos. Nosotros tenemos dos tipos de quimiorreceptores periféricos. Uno ubicado a nivel del cuerpo aórtico y otro ubicado a nivel del cuerpo carotídeo, en la bifurcación de las carótidas y en el arco de la aorta. Seguramente en anatomía han podido observar estos cuerpos carotídeos y estos cuerpos aórticos, que van a tener fibras aferentes hacia el sistema nervioso central. Si nosotros hablamos de los cuerpos carotídeos, pues estos van a estar relacionados con las fibras ascendentes sensitivas del nervio glosofaríngeo. Y si hablamos de los cuerpos aórticos, pues van a tener una relación ascendente mediante las fibras sensitivas del nervio vago, del 10º par craneal, ¿verdad? Y el día de ayer explicábamos
que dentro del grupo respiratorio dorsal, que está en relación con el núcleo del tracto solitario, pues llegaban las fibras sensitivas de estos dos pares craneales, del glosofaringio y del vago. Entonces, esta estrecha relación que tiene el núcleo respiratorio dorsal y el núcleo del tracto solitario favorece a que los cambios que se ejercen en la presión o en el contenido arterial de oxígeno ejerzan directamente un estímulo y un potencial de acción en el grupo respiratorio dorsal. Y ustedes saben que el grupo respiratorio dorsal es aquel que comanda la fase inspiratoria y puede llegar a delimitar también la frecuencia. Y ustedes saben que de manera consciente o inconsciente son los dos parámetros que se pueden llegar a modificar de acuerdo a la necesidad del oxígeno: profundidad de la respiración y frecuencia respiratoria. ¿Cuáles son los efectos de la presión arterial del oxígeno sobre la frecuencia de los impulsos carotídeos y de los aórticos? Acá tenemos un cuadro interesante para hacer un análisis. Siempre que vean un cuadro, vean la parte horizontal y la parte vertical y cuáles son los parámetros que evalúa, ¿verdad? En este caso, nosotros tenemos en la parte horizontal la presión arterial del oxígeno y tenemos en la parte horizontal los impulsos nerviosos de los cuerpos carotídeos por segundo dirigidos hacia el sistema nervioso central. Estamos hablando de los potenciales de acción que mandan cuando son estimulados. Entonces, los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos van a enviar impulsos hacia el sistema nervioso central. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una presión parcial del oxígeno de 500, 400, 300, 200, incluso hasta 100, los impulsos son bajos. ¿Ven? Los impulsos a nivel del sistema nervioso central son bajos. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando este baja por debajo de 60 milímetros de mercurio? Los impulsos se duplican, se triplican. Y eso quiere decir, cuando nosotros entramos en un estado de hipoxia o disminución de la concentración del oxígeno a nivel periférico, pues tenemos una potencia en los impulsos generados en los cuerpos aórticos y carotídeos que van a mandarlos hacia el sistema nervioso central. Un parámetro diferente a lo que es los quimiorreceptores centrales, en donde dice que el CO2 y el ion hidrógeno estimulan a los quimiorreceptores periféricos, pero en un menor porcentaje, a diferencia de cómo llegan a estimular a nivel del sistema nervioso central. El centro respiratorio es 7 veces más estimulado por los quimiorreceptores periféricos versus los quimiorreceptores centrales. Entonces, ahí podemos notar nosotros la importancia que tienen estos dos grupos o acúmulos neuronales o celulares que fungen como quimiorreceptores para mandar los impulsos hacia el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con estos acúmulos celulares? Nosotros conocemos o las conocemos como las células glómicas, ¿de acuerdo? Tenemos dos tipos de células glómicas, de tipo 1 y de tipo 2, como pueden observar acá. Las células de tipo 1 son las que van a tener directamente la inervación sensitiva de estos dos pares craneales. Y las células glómicas de tipo 2 son aquellas que dan el sostén necesario a las células de tipo 1. ¿Por qué son importantes las células de tipo 2? Porque cuando entran en un estado de hipoxia o disminución de la presión parcial del oxígeno por debajo de 60, 50, 40, estas células tipo 2 pueden pasar a ser células tipo 1 e inmediatamente potenciar el estímulo hacia el sistema nervioso central. Pero ¿cuál es el mecanismo por el cual envían los potenciales de acción hacia las áreas sensitivas que nosotros tenemos que comandan el control de la respiración? En primer lugar, aquí tenemos una arteria, ¿verdad? Una arteria en contacto con la célula glómica de tipo 1, ojo. Entonces, esta célula glómica, como es un quimiorreceptor, inmediatamente calcula la concentración del del oxígeno, inmediatamente detecta una disminución de la presión parcial del oxígeno. Pero, ¿cuándo es estimulada? Cuando la presión del oxígeno baja por debajo de los 60 milímetros de mercurio. Recién se producen varios efectos intracelulares y que desencadenan en un potencial de acción. Entonces, cuando la presión del oxígeno baja por debajo de 60 milímetros de mercurio, inmediatamente ocurre el cierre de los canales de potasio. ¿De acuerdo? Al existir un cierre de los canales de potasio,
inmediatamente produce un potencial, porque se está alterando el gradiente electroquímico entre el medio intra y extracelular. Y de esta manera tenemos ese potencial de acción. Y el potencial de acción va a producir un efecto muy importante, que es la apertura de los canales de calcio voltaje dependientes. Entonces, la apertura de los canales de calcio inmediatamente va a favorecer a que el calcio extracelular ingrese al medio intracelular. Este mecanismo que ejerce el calcio a nivel intracelular va a producir la salida de neurotransmisores. ¿Cuáles son los más importantes? La acetilcolina, tenemos el adenosín trifosfato y también tenemos la dopamina. Esos tres neurotransmisores van a producir el potencial de acción a nivel postsináptico, porque esta es la terminación de las fibras sensitivas del glosofaringio y también del nervio vago. Entonces, esta estimulación, mediante la emergencia de estos neurotransmisores, va a producir el potencial de acción y de acá inmediatamente van a ser transmitidos hacia el sistema nervioso central, lo que habíamos indicado, a nivel del núcleo del tracto solitario y inmediatamente al núcleo o al acúmulo respiratorio dorsal. Entonces, nosotros vemos acá que tenemos las aferencias de este par de nervios que inmediatamente hacen correlación con el grupo respiratorio dorsal. Y ese es el factor más importante para que se desencadene la fase inspiratoria del ciclo respiratorio. Y de esa manera nosotros tenemos la inhalación y exhalación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos modificar la tasa de ventilación alveolar, ¿de acuerdo? Todo lo que nosotros estamos viendo en este momento es para modificar la tasa de ventilación alveolar. Sube el CO2, tenemos que modificar la tasa de ventilación alveolar. Baja la concentración de oxígeno, tenemos que modificar la tasa de ventilación alveolar. ¿Por qué razón? Porque esos dos gases o bien se están incrementando o bien están reduciendo y tenemos que mejorar la ventilación. Este cuadro resume todo lo que hemos visto hasta este momento. ¿Por qué razón? Porque indica acá que la disminución de la ventilación, que puede ser un parámetro de alteración de la concentración de los gases, va a producir un aumento de la presión del dióxido de carbono. Y ustedes saben que el dióxido de carbono tiene un efecto más importante a nivel del sistema nervioso central, en los quimiorreceptores centrales. Pero este aumento de la presión del dióxido de carbono va a producir incremento del CO2 plasmático. Y esto va a alterar a los quimiorreceptores que se encuentran a nivel del sistema nervioso central y también a los centros respiratorios. Pero el efecto más importante es en los quimiorreceptores centrales. Y esto va a producir que inmediatamente se activen las motoneuronas de la médula espinal para favorecer la acción de los músculos accesorios, ¿verdad? Porque los músculos principales de la respiración, como ahí lo habíamos consultado, en el 80% están dados por el diafragma, ¿verdad? Y esa tiene una inervación central mediante el nervio frénico. Entonces, estas motoneuronas inmediatamente activan los músculos respiratorios y con eso aumentan la ventilación. Paralelamente, se puede producir una retroalimentación cuando la ventilación incrementa y los valores de estos gases nuevamente se adecúan a parámetros normales. De esta manera, nosotros tenemos el control efectivo de la ventilación. Hemos hablado bastante de la ventilación alveolar, pero alguien se ha preguntado ¿qué es la ventilación alveolar? ¿O la tasa de ventilación alveolar? ¿Cómo sacamos la tasa de ventilación alveolar? Que es lo más importante, ¿verdad? Porque si quedamos en que mejora la tasa de ventilación alveolar y yo les doy una pregunta, calcule la ventilación alveolar. La tasa de ventilación alveolar es el flujo de aire nuevo que ingresa por una unidad de tiempo, en este caso 1 minuto, hacia los alvéolos. ¿De acuerdo? Esa es la tasa de ventilación alveolar. ¿Y cómo se la calcula? ¿Y cuál es el valor normal? Acá nosotros tenemos que la tasa de ventilación alveolar normal es de 4.2 litros por minuto. Ese es el valor normal, que entra y sale de los pulmones en un determinado tiempo, como habíamos dicho, 60 segundos o 1 minuto. Pero ¿cómo calculamos la tasa de ventilación alveolar? Sencillo, el volumen corriente menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Y ahora podemos hacer el análisis correspondiente de estos parámetros, porque ustedes ya dominan cuál es el volumen tidal o el volumen corriente, ¿verdad? Y esos conceptos son similares.
Habíamos dicho 7 ml por kilogramo de peso, una persona de 70 kilos por 7 ml será 490. O sencillamente 500 ml de volumen corriente en una persona de 70 kilos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el espacio muerto? Acá estamos hablando del espacio muerto en total, no estamos hablando del fisiológico ni del anatómico. Total, el espacio muerto es de 150 ml, ¿verdad? ¿Que puede ser modificable? Sí, puede ser modificable, porque hay zonas que, por ejemplo, tienen una alta tasa del flujo, pero no tienen circulación, es como la zona 1 de West, ¿verdad? En donde la presión alveolar es mayor que la arterial y la arterial mayor que la venosa. ¿Qué quiere decir? Que está comprimiendo prácticamente a las arteriolas esta presión alveolar en la zona 1 de West. Entonces, saquen calculadora rápidamente y vemos que para calcular la presión, la tasa de ventilación alveolar, en primer lugar ponemos el volumen corriente, que es de 500 ml, menos el espacio muerto, que es de 150, y el resultado multiplicamos por la frecuencia respiratoria, que habíamos dicho que está entre 12 a 19 ciclos respiratorios por minuto. ¿Cuál será el valor? 4200. Muy bien, 4200 ml o sencillamente 4.2 litros por minuto. ¿De acuerdo? Este es el parámetro más importante con el cual nosotros modificamos los parámetros ventilatorios. ¿Todos estos son modificables? No todos. El espacio muerto no es modificable. El volumen corriente sí es modificable, ¿verdad? De acuerdo a la fase inspiratoria o al volumen normal que nosotros inhalamos y exhalamos, que normalmente es 500 ml. Pero si hacemos una respiración profunda, por ejemplo, el volumen de reserva inspiratorio, ¿de cuánto es? Ustedes que dominan volúmenes y capacidades. Volumen de reserva inspiratorio. 3000. Muy bien, 3000 ml. Entonces, si una persona respira profundamente, puede llenar en los pulmones 3000 ml. Pero ahí también se activan los receptores que habíamos dicho el día de ayer, ¿verdad? Los receptores de insuflación, que cuando el volumen corriente supera 3 veces más, o sea, 1500, inmediatamente desencadenan el reflejo de qué, ¿verdad? Pero se puede llegar a inhalar con un volumen de reserva inspiratorio hasta 3000 ml. Más el volumen residual, que es de 1200 ml. Imagínense la cantidad que está dentro de los pulmones. Entonces, el volumen corriente sí es modificable, ¿de acuerdo? La frecuencia respiratoria también es modificable. Habíamos dicho que si nosotros queremos de manera voluntaria, podemos aumentar esta frecuencia. Entonces, esta tasa de ventilación alveolar es modificable en sus parámetros de volumen corriente y frecuencia respiratoria. No así el espacio muerto, ¿de acuerdo? Tanto anatómico como fisiológico. ¿Comprendido, jóvenes? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, con eso concluimos control de la respiración. Si hay tiempo, ingresamos a otro. Ya, muy bien, jóvenes. Ahora que ya dominamos fisiología renal del anterior capítulo y que ya dominamos fisiología respiratoria, ya podemos entrar a este parámetro muy importante, que es el equilibrio ácido-base. ¿De acuerdo? El equilibrio ácido-base es muy importante principalmente para poder determinar la función de las células, de las enzimas y de los propios órganos, porque un pH normal prácticamente garantiza un correcto funcionamiento. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿qué es el equilibrio ácido-base? ¿De acuerdo? ¿Qué es el equilibrio ácido-base? Entonces, el equilibrio ácido-base es un conjunto de mecanismos que prácticamente van a garantizar una adecuada concentración de protones, ¿de acuerdo? Protones conocidos también como hidrogeniones. Y esta concentración de hidrogeniones debe mantenerse en límites normales en los líquidos corporales, principalmente conservando un pH normal. Ustedes saben que el pH normal está entre 7.35 y 7.45. Pero se han preguntado
cómo nosotros llegamos a tener ese pH 735 y 745? Todos lo sabemos, ¿verdad? Está en la memoria, 735 y 745. Pero ¿cuáles son los mecanismos por los cuales nosotros mantenemos ese pH? Entonces, son todos los mecanismos fisiológicos que mantienen estable la concentración de hidrogeniones. Y este equilibrio, como dice ahí, esencial para que las células enzimáticas y los órganos funcionen correctamente, está en base a diferentes parámetros. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de una ligera alteración en el equilibrio ácido-base y por ende un cambio en el pH, inmediatamente las células se alterarían. ¿Pero en qué parámetros? Uno, en el funcionamiento de las bombas. Por ejemplo, la más importante es la bomba sodio y potasio, ¿verdad? Dos, en la producción de energía, que es la fosforilación oxidativa. Tres, en la excreción de los desechos que produce la propia célula, principalmente el dióxido de carbono. Y producen una serie de alteraciones a nivel intracelular. Pero ¿cuál es la mayor afección de un desplazamiento al límite superior o al límite inferior del pH? Hablamos de acidosis o alcalosis, ¿verdad? Está a nivel enzimático. Nosotros sabemos que las enzimas favorecen diferentes reacciones químicas, ¿verdad? Entonces, una alteración del pH inmediatamente produciría alteración en la modificación de la propia estructura de la enzima. Acá tenemos una enzima, ¿verdad? Entonces, la acidosis o alcalosis altera su estructura, o sea, la forma tridimensional que tiene esta enzima, altera el sitio de unión para los sustratos, se altera la velocidad con la cual interactúa con los sustratos y prácticamente si el límite excede los parámetros normales, como es una proteína, se puede llegar a desnaturalizar esta proteína. Y con eso prácticamente la función celular queda completamente alterada. ¿De acuerdo? La desnaturalización de las proteínas no solamente activa o afecta a nivel enzimático, sino en la propia estructura de la membrana celular. Ustedes saben que tenemos ahí proteínas transmembranales que cumplen una determinada función, algunas incluso en transporte, ¿verdad? Entonces, la alteración ácido-base, acidosis o alcalosis, puede llegar a alterar de esa manera la estructura y la funcionalidad de las células. Entonces, si nosotros hablamos de una alteración ya propiamente de los órganos, la parte más afectada va a ser el sistema nervioso central, que va a producir alteración de los impulsos nerviosos, los potenciales de acción de las neuronas, que comandan prácticamente el funcionamiento, tanto autónomo como el sistema nervioso, simpático-parasimpático. Entonces, ahí podemos ver la importancia que tiene el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Aquí tenemos un cuadrito, el pH fisiológico, en donde ustedes pueden ver que mediante la fórmula que dice el pH es igual al logaritmo menos la concentración de hidrogeniones, nosotros tenemos estos parámetros normales. Aquí dice el pH normal, 7.35 y 7.45. Acidosis, todo lo que está por debajo de 7.35, y alcalosis, todo lo que está por arriba de 7.45. Pero tenemos límites compatibles con la vida, ya que estas pueden llegar a alterar, como habíamos indicado, el funcionamiento celular, el funcionamiento de los órganos y principalmente el funcionamiento enzimático. Aquí tenemos estos límites compatibles, dice en el extremo ácido, que es de 6.8, que ya es incompatible con la vida, porque ahí prácticamente ya se están desnaturalizando completamente las proteínas, o sencillamente en el lado de la alcalosis tenemos hasta 8. Pero son compatibles pacientes en terapia intensiva que están con soporte vasoactivo, que están recibiendo bastante bicarbonato, están en una acidosis metabólica, o sencillamente otros parámetros de compensación, pero prácticamente son incompatibles. Solamente la pequeña diferencia de 7.35 a 7.32 ya nos habla de un estado de acidosis. ¿Es muy complejo? Sí, porque estos parámetros hay que mantenerlos para el correcto funcionamiento de proteínas, de células y de órganos. ¿Y cómo lo obtenemos? Gracias a la fórmula que tenemos acá. pH es igual al logaritmo menos de la concentración de hidrogeniones. Normalmente, el organismo forma, como dice ahí, 80 mil equivalentes de litro de hidrogeniones.
¿de acuerdo? Y estos van a ser ácidos no volátiles, que proceden principalmente del metabolismo. Son ácidos no volátiles, ojo, porque aquellos que son volátiles, como por ejemplo el dióxido de carbono, fácilmente son amortiguados, ¿de acuerdo? Y son amortiguados como ácido carbónico, y posteriormente como hidrogenión y bicarbonato. Pero esta cantidad de 80 miliequivalentes por litro son ácidos no volátiles, aquellos que tienen que ser eliminados por vía renal. Y este parámetro es muy importante de control. ¿Por qué razón? Porque gracias a que se forman 80 miliequivalentes por litro, nosotros tenemos que tener la capacidad, bueno, el organismo tiene que tener la capacidad de poder amortiguarlos, de poder tamponarlos, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que esta cantidad de 80 miliequivalentes por litro disminuya. ¿Y disminuya cuánto? A 0.00004 miliequivalentes por litro. Imagínense la capacidad del organismo que tiene para poder amortiguar y tamponar estos 80 miliequivalentes por litro de hidrogeniones que formamos diariamente. Esta relación de 0.0004 miliequivalentes por litro nos habla de 40 nanoequivalentes por litro, o sencillamente 40 milimoles por litro. Esa es la concentración normal de hidrogeniones en la sangre. Y gracias a esa concentración de 40 nanoequivalentes o nanomoles por litro, nosotros tenemos un pH de 7.35, que es el parámetro óptimo para que nosotros podamos realizar las diferentes funciones que tiene nuestro organismo. Pero ¿por qué se llega a formar tantos protones o hidrogeniones? Existen diferentes fuentes de formación de hidrogeniones. Ya va a ser, con eso acabamos. Entonces, esa cantidad de formación de hidrogeniones proviene de estos 4 grupos que los van a generar. En primer lugar, los ácidos volátiles, lo que habíamos indicado hace un momento. La formación de dióxido de carbono. ¿Cuánto de dióxido de carbono se forma por día? 300 litros por día se forman de dióxido de carbono. Y prácticamente es la fuente más importante de generación de protones. El segundo punto, los ácidos orgánicos no volátiles. ¿Cuál es el principal dentro de estos ácidos orgánicos no volátiles? El ácido láctico, ¿de acuerdo? El ácido láctico que se forma por vía anaerobia. Cuando nosotros no tenemos un adecuado aporte de oxígeno a nivel muscular principalmente, ya no se forman ATPs en las células, se forman ácido láctico. Luego tenemos los cuerpos cetónicos. En un ayuno voluntario, ojo, se llegan a formar estos cuerpos cetónicos. ¿Cuáles son? El ácido acético, la acetona, el 5-hidroxibutirato. Entonces, estos parámetros van a incrementar la concentración de hidrogeniones. Tenemos el ácido pirúvico que está dentro de la glucólisis y la formación de adenosín trifosfato, intermedio en la clave de la glucólisis dentro de las células. El tercer grupo, que son los ácidos inorgánicos, fijos y no volátiles. ¿Cuáles son esos? Los más importantes. El ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que prácticamente derivan del metabolismo de ciertos aminoácidos que contienen azufre, como ser la cisteína y la metionina. Y el ácido fosfórico, que proviene del metabolismo de los fosfolípidos y de los ácidos nucleicos. Y por último tenemos la secreción especializada. Ustedes saben que el estómago secreta protones, ¿verdad? Pero estos protones a nivel de la luz gástrica se unen con el cloro y de esa manera se forma ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Entonces, estos parámetros nos garantizan a la cantidad de formación de los hidrogeniones que habíamos mostrado hace un momento, ¿de acuerdo? Parámetro muy importante para tomar en cuenta para la formación de la cantidad de esos hidrogeniones que nosotros tenemos en el organismo y deben ser posteriormente amortiguados. ¿Dudas? ¿Preguntas, jóvenes? Muy bien, quedamos acá entonces. El día de mañana continuamos.